Nuevamente estamos por acá. No sé si me escuchas, Rajib. Sí, sí, fuerte y Bueno, claro. ¿Y ustedes? primero que nada, bueno, les tengo una pequeña mala noticia porque el programa que utilizo para descargar los live de Instagram no sé por qué no está funcionando, por lo tanto, el anterior, bueno, lamentablemente no lo vamos a poder subir a YouTube, pero esto nos da la oportunidad de poder hacer un YouTube Live mucho más extenso, mucho más largo, quizás mucho más preparado, y podemos explicar esos mapas, todos esos libros que tú tienes, Rahib, podemos explicarlos mucho mejor. Entonces, conversamos en la parte anterior el antecedente directo de toda la situación de Venezuela con Guyana, primero con Inglaterra, luego con Guyana, la importancia estratégica, la importancia económica, la importancia militar, la importancia de todo punto de vista que tiene el territorio Esequibo para Venezuela, la importancia que debe tener en los venezolanos conocer este tema, que es un tema importantísimo, valga la redundancia, que no se lo dan a los estudiantes en educación básica y diversificada. Creo que Es ningún cierto. venezolano sale con conocimientos siquiera básicos de lo que le llaman zona de reclamación. Entonces conversamos toda una hora de todo este tema y nos quedamos en posterior a Pérez Jiménez, que Pérez Jiménez había tenido un plan para recuperar el territorio, después pasamos a Rómulo Betancourt y a la democracia, los planes que tenía la democracia con respecto al tratamiento de esta situación desde el punto de vista diplomático, y bueno, nos quedamos por ahí. No sé qué más puedes contarnos al tema. Sí, un detalle, yo me gradué del colegio en el año 2006 y solamente me enseñaron tres cosas sobre el Esequibo, que estaba en reclamación, que nos los habían quitado los ingleses y que hay mucho oro y diamante. Tres cosas nada más me enseñaron a mí en el colegio. Me gradué en el 2006. No, Supongo que con el drama de los casi nunca te venezolanos. enseñan nada. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, Pero este es un territorio, como te decía, bueno, lo grande, todo lo que haya pasado, todos los recursos que tiene, también la gente que vive allá, porque allá vive gente, ya viven como 200.000 personas aproximadamente, los esequibanos, que tienen que ser venezolanos por nacimiento, considerados por el Estado venezolano como venezolanos por nacimiento. Si dice que el Esequibo es nuestro, bueno, la gente que está ahí también es nuestra. por Y supuesto. ahí en eso ha habido fallas, han habido fallas y errores en el tema de la cedulación, de la identidad, de concederles la nacionalidad venezolana. Eh, y bueno, esto es un tema que es parte de la identidad nacional, de qué es Venezuela. Decía Andrés Eloy Blanco en el 41, 1941. No es posible que no sepamos todavía qué forma tiene Venezuela. Y todavía entonces están los mapas con el Esequibo, mapas sin el Esequibo, entonces dudamos, ¿no? Hay esa duda. Esa duda viene por el desconocimiento del tema, eh, que nos ha hecho mucho daño, porque hay una ignorancia, lamentablemente, en el tema en todos los niveles, en todos los sectores, y esa ignorancia viene precisamente después de en los años 70, viene el que metieron el tema de un congelador. Te decía con la democracia, bueno, pero en la democracia hay una continuidad, en cierta forma hay una continuidad de lo que se venía haciendo. Eh, en el año 62 lo que hizo fue el Conbriseño en la ONU, es el inicio de la etapa contemporánea de la reclamación. Esas negociaciones directas con los ingleses se tradujo también en presiones unilaterales de Venezuela para buscar presionar a Inglaterra para que nos abriera el territorio o hubiese algo en concreto. Una de esas cosas que se hizo fue ponerle las rayas al mapa. Las famosas rayas del mapa vienen del mapa oficial de Venezuela del año 65, que está publicado en el artículo. Ese es el primer mapa de Venezuela que vuelve a incorporar al territorio Esequibo y es el primero que le pone las rayas y es el primero que lo nombra zona en reclamación. Entonces es un mapa importantísimo para, bueno, la historia cartográfica, geográfica del país. Eh, un año después se firma en Ginebra, Suiza, el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra es un acuerdo firmado entre Venezuela, Gran Bretaña y la todavía colonia de Guayana Inglesa. En ese acuerdo que todavía está vigente, está firmado por los tres países, Inglaterra todavía sigue siendo parte del acuerdo, está registrado en Naciones Unidas, no tiene fecha de vencimiento. Ese acuerdo, el espíritu del acuerdo es buscar una solución pacífica, práctica y satisfactoria para los dos países, para las dos partes en conflicto. Eh, ¿En qué se traduce eso? Bueno, que la solución tiene que ser política, la solución tiene que ser negociada. También ahí se nombraba una comisión mixta que duró 4 años, del 66 al 70, pero eso no llegó a nada.
Otra cosa importante del territorio, del acuerdo, es que no concede derechos de soberanía sobre el territorio. Guyana es la pisataria, es la que lo tiene, la que lo controla, pero no tiene más derechos que los que puede alegar Venezuela sobre él. Entonces Guyana puede instalar allí un centro comercial, una autopista, un puente, una carretera, 50.000 escuelas, lo que tú quieras, pero eso no le da derechos de soberanía sobre el territorio. Y eso es algo importante que tiene ese acuerdo. Además, el acuerdo plantea varios mecanismos para solucionar el problema, que es con la Carta de la ONU, y da una serie de pasos. Una de esas opciones es la Corte Internacional de Justicia, pero hay que decir que para Venezuela la Corte Internacional de Justicia es una opción, es una alternativa, nunca una obligación. A nosotros no nos pueden obligar porque nosotros nunca hemos firmado nada que nos obligue a acudir a instancias internacionales, Es que a otro juicio incluso internacional, otro nosotros somos los arbitraje. demandantes. ¿Por qué nos tendrían que demandar si somos los que estamos demandando agravio de alguna manera, ¿no? Sí, sí, también esa es otra manera de verlo. Entonces, precisamente por ese trauma que se creó con el Esequibo y también con la frontera con Colombia y otros casos más, Venezuela nunca ha permitido que se discutan asuntos de fronteras en manos de terceros, darle eso en manos de terceros. Por tanto, para Venezuela, la Corte Internacional de Justicia, donde estamos metidos ahorita, por una demanda que nos hizo Guyana, no es obligatoria la aceptación de esa fórmula o de ese mecanismo. Esto hay que saberlo, es importante saberlo. No nos pueden obligar porque nunca hemos firmado nada que nos obligue a ir a la Corte Internacional de Justicia. Y siempre lo hemos dejado por sentado. Te voy a dar dos ejemplos. Venezuela no forma parte de la Convención de Derechos del Mar, precisamente por una de las razones es esta, de no discutir asuntos de frontera en terceras personas. No somos parte tampoco del Pacto de Bogotá, que es un pacto que obliga a los países de América a llevar sus problemas, sus conflictos a la Corte Internacional de Justicia. Venezuela tampoco ha firmado eso. Y como no hemos firmado eso, no somos parte de eso, no nos pueden aplicar nada de lo que está allí. Ok, ¿y cuáles son Eso los es recursos importante. entonces que ha aplicado Venezuela, aparte de todo el tema diplomático, de todas las presiones por parte también de terceros, como lo conversábamos en la parte anterior, que Estados Unidos había abogado en 1897, en 1899, cuando se hizo el laudo arbitral de París y demás? ¿Cuáles son las opciones que tiene Venezuela a partir de la década de los 70 en adelante, cuando se empiezan a cometer esta serie de errores? ¿Qué opciones manejaba, qué opciones maneja Venezuela en ese sentido? Bueno, fíjate que yo te decía que una de las planes de Pérez Jiménez era el plan militar. En los años 60, con Leoni, se empieza otra vez a pensar en el plan militar, pero cambiado, porque ya con Guyana independiente, hay que decir que Guyana fue, es y sigue siendo un país racista, un país muy racista. Eso de allá es como un apartheid en pequeña escala, ¿no? Como lo que fue Sudáfrica o todavía esos resabios racistas que hay en Estados Unidos se mantienen en Guyana. Entonces allá los partidos políticos se dividen por raza. Los partidos mayoritarios son el Partido de los Negros, que es el que dirige ahora David Granger, presidente de Guyana, y el Partido de los Hindúes, que es el PPP. Son los dos grandes partidos allá. Entonces, en los años 60, con la independencia, el gobierno socialista de Burhan, Forbes Burhan, que era del Partido de los Negros, él le quita, empieza a expropiar tierras que tenían unos hacendados en el sur del territorio Esequibo, en la zona del Rupununi. Uh -huh. Muy Y famoso ese esos nombre. hacendados, sí, esos hacendados, el Rupununi queda acá, en el sur del territorio, es esta zona acá, esta es la zona de Rupununi. Y esos hacendados, bueno, que les habían quitado las tierras que se les había concedido la reina de Inglaterra, bueno, iban a perder todo lo que tenían. Entonces, como Venezuela ya estaba reclamando el territorio, ellos hacen contactos con autoridades venezolanas para buscar anexar el territorio, alzarse y anexar el territorio a Venezuela por miedo al gobierno guyanés. Bueno, eso hubo unos entrenamientos y tal, esa gente viene a Venezuela, hay unas reuniones, se les da entrenamiento, se les da plata, se les da armamento, pero
Y no solo, hay que decir que esos ganaderos, esa gente que estaban en Rupununi eran ganaderos y eran blancos y mestizos, o sea, eran blancos e indígenas. Y también en otras zonas del Esequibo, que la mayoría de la población del Esequibo es indígena, estaban siendo muy maltratados por el gobierno de Burhan, porque te repito, esos son racistas allá, ¿no? Entonces, para ellos los indígenas apenas son seres humanos, apenas. Entonces, esa gente estaba muy maltratada. Como la reclamación venezolana seguía avanzando, bueno, ellos contactaron a autoridades venezolanas. ¿Qué pasó allí? Que si bien esa gente tenía el apoyo de Venezuela, a la hora de la verdad, a la hora de la chiquita, a la hora de ejecutar el movimiento, la rebelión, el gobierno venezolano les quita el apoyo. Y aunque ellos se alzaron, en la famosa rebelión de Rupununi en el 69, ellos se alzaron, pero no contaron en definitiva con apoyo venezolano. ¿Y por qué Venezuela les quita el apoyo? Porque unas semanas antes de darse el alzamiento, Acción Democrática pierde las elecciones presidenciales. Eso fue en diciembre del 68, que es cuando ganó Caldera la primera vez, que era la primera vez en la historia de Venezuela que un partido de oposición ganaba unas elecciones presidenciales. Entonces era algo inédito, y como Caldera ganó por 30.000 votos, 33.000 votos, la diferencia era pequeña. Entonces ahí hubo una semana que no se sabía quién había ganado. Entonces fue una situación bastante tensa. Los adecos daban por descontado que Gonzalo Barrios iba a ganar, y entonces como los adecos ya desde Betancourt venían gobernando y tenían la iniciativa en la materia del Esequibo, bueno, ellos estaban confiados de que Gonzalo Barrios ganaba, y si iban a alzar, iban a dar el apoyo al alzamiento, se iba a meter el ejército y íbamos a recuperar el Esequibo. Pero ganó Caldera. Eso fue lo que pasó. Entonces Caldera... El historial de Caldera es una cosa genial. Un hombre muy ambicioso, talentoso, habilidoso, muy culto, pero muy ambicioso, demasiado ambicioso. Entonces, Caldera no sabía, bueno, hay unas versiones, ¿no? Que si Caldera sabía, Caldera no sabía. Lo cierto es que Caldera pensó, y los copellanos pensaron, que eso era un truco de los adecos para no entregarle el poder, o de que le iban a entregar el poder a Caldera, la papa caliente de una guerra, iban a meter a Venezuela en una guerra. Entonces, bueno, toda esa complicación, ¿no? Entonces Caldera se asustó. Hay una carta que Caldera le manda al experto González Oropesa, el padre de González Oropesa, y le dice, mire, a mí me parece que todos son muy peligrosos, yo no me voy a meter ahí en eso, ¿no? De Caldera se echó para atrás, y como ya era el final del gobierno de Leoni no se sintió con la suficiente fuerza o el suficiente apoyo para terminar de darle el impulso a la gente del Rupununi para que se alzara. Aunque ellos se alzaron, pero fracasaron. Y es que claro, fue una masacre. La famosa masacre del Rupununi. Sí, eso fue en el año 69. Hubo gente que salió huyendo para el Estado Bolívar, para el territorio venezolano. Hubo gente que se fue para Brasil. El líder político de la revuelta fue Valerie Hart, una mujer. Hay unas fotos por allí de ella. Ella era indígena. Y uno de los líderes militares, un señor que todavía está vivo y es amigo mío, que es el señor John Melville. Eran fundamentalmente dos familias muy grandes allá, los Melville y los Hart, que se alzaron, pero fracasaron, ¿no? En el alzamiento. Eso fue una masacre después lo que vino después con Burhan. También Estados Unidos allí supo del asunto, y Estados Unidos le dijo al gobierno de Leoni, mire, nosotros sabemos lo que ustedes están haciendo allí. Si ustedes se meten de lleno, nosotros vamos a apoyar a Guyana. Entonces también fue otro de los elementos. Acuérdense que ahí estaba la Guerra Fría, ¿no? Entonces esto tiene que ver con la Guerra Fría, porque Burhan era socialista, un tipo relativamente moderado, pero el otro gran líder político allá era Chedi Yagan, que era comunista puro y duro, amigo de Fidel Castro, comunista marxista-leninista. Entonces para los Estados Unidos era mejor tener a un tipo con el que se podía hablar, un tipo más pragmático como Burhan, formado en Inglaterra, que con Chedi Yagan, que era un ñángara. Era un loco. Puro y duro. Sí. Entonces esa fue otra de las cosas. El mayor efecto de Rupununi fue el protocolo de Puerto España, que Caldera firmó con Calvani en el año 70, y ese protocolo coloquialmente suspendió y congeló la reclamación durante 12 años. Y esos 12 años hicieron que la gente se olvidara del tema. Uno de los efectos negativos del protocolo de Puerto España fue que el venezolano se desentendió de eso. En los años 60 era el pan nuestro de cada día.
fíjate una de las cosas interesantes que tiene toda esta historia, ¿no? Que quizás los gobiernos democráticos nunca lo entendieron, ¿no? Que seguían de alguna manera rindiendo una especie de pleitesía rara, porque era una especie de pleitesía rara si teníamos una guerra abierta contra la guerrilla, que todavía en la década de los 60, en la década de los 70, en la década de los 80, en la década de los 90, a pesar de que Fidel Castro estaba apoyando abiertamente la pérdida del territorio por parte de Venezuela, los gobiernos venezolanos seguían en esa jaladera de mecate, por decirlo así, me disculpan el francés, con el comunismo cubano, ¿no? Bueno, o sea que sí, las relaciones con Cuba aquí se rompieron en el 62, Betancourt las rompe por la Sí, guerrilla, cosa que tú has explicado en la página y eso lo has bastantes hablado veces. mucho. Eh, Después, la relación con Cuba se empieza a reactivar, es con el primer gobierno de Caldera, pero realmente viene a ser con el primer gobierno de Carlos Andrés. Así es. Eh, y digamos, los cubanos se empiezan a entrometer con Guyana seriamente, ya es en los años 80, empezando la década de los 80. Hay que decir algo aquí, que durante esos 12 años que se suspendió la reclamación, hubo algunas negociaciones secretas. Hay un amigo mío, José Gamero Lanz, que hizo una investigación por la que se ganó un premio sobre las negociaciones secretas de Carlos Andrés con Guyana. Ahí se habló de apoyo venezolano a un proyecto hidroeléctrico en el Mazaruni, en el Alto Mazaruni, que era hacer como una represa del Guri, un poco más pequeña la represa del Guri en esta zona, en los años 70. Acuérdate que era la Gran Venezuela, y ahí Venezuela tenía mucha plata, Guyana era muy pobre, y entonces ahí se hizo unas negociaciones de, bueno, a cambio del apoyo para este proyecto hidroeléctrico aquí, los guyaneses iban a ceder una parte del territorio, y Venezuela iba a comprar la electricidad, y más o menos ese era el asunto, pero Para hacer un eso interín, por si acaso están escuchando, están escuchando las cacerolas, bueno, cosas que pasan en Latinoamérica. Yo estoy en Buenos Aires y bueno, no sé, les dio por echar cacerola hoy. Así que continuemos y no le presten mucha atención a las cacerolas. en España también han hecho cacerolazo, ¿no? Eso como que es hispánico. Sí, 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 no, Bueno, entonces les decía que Carlos Andrés Pérez hizo unas negociaciones secretas en los años 70. Esta investigación, este amigo mío, Cameron Lance, la pueden ver en la revista Tiempo y Espacio de la UPEL. Ahí tienen mapas, fotos, documentos, todo. Esa negociación estuvo a punto de firmarse, de lograrse, pero hubo una fuerte oposición de varios partidos políticos venezolanos y de varios expertos. Eso fue secreto o discreto, pero varios partidos se opusieron. Por ejemplo, el MAS se opuso rotundamente a eso, los expertos González Oropesa y Ojer también se opusieron, y Carlos Andrés Pérez se echó para atrás. Lo que tú mencionabas, lo de Cuba, que mucho se ha hablado de Cuba, en el año 81, 82, ya era Luis Herrera presidente, Fidel viaja a Guyana y él hace ahí una serie de negociaciones y acuerdos con el gobierno guyanés, y a cambio de eso, Cuba dice, y eso está firmado en un documento que se llama la Declaración Malmier-Jackson, por los cancilleres de ambos países, que Cuba le reconoce a Guyana todo el territorio del Esequibo y todo su qué territorio, belleza. defiende a Guyana. Claro. Y hay declaraciones de Fidel Castro que están recogidas en la prensa, varias han sido publicadas, de que, bueno, Sí, Fidel Castro yo tengo critica a varios recortes Venezuela, de acusa a prensa Venezuela, de las implicaciones de cuando el tema de Fidel Castro con de respecto al que, de que territorio somos, de que nosotros somos los malos, de que nosotros somos los malos de la película, somos los los invasores. imperialistas, los expansionistas y todo aquello, cuando en realidad nosotros somos las víctimas del imperialismo de verdad, verdad, de los ingleses. Claro, acuérdate que ahí había ciertos contactos con Fidel Castro en esa época de la democracia venezolana, pero en última instancia éramos rivales, ¿no? O sea, en el fondo éramos rivales, pero eran dos sistemas rivales, por así decirlo, ¿no? Acuérdate que, hay que decirlo, Venezuela apoyó y expandió mucho la democracia, ¿no? Financió partidos, acogió gente, etcétera, ¿no? Entonces era una especie de Pero enfrentamiento también ahí contra sí, pero igualmente también, digamos, a excepción de Raúl Leoni y quizás los primeros años de Rómulo Betancourt,
quizás se hicieron de la vista gorda de muchas cosas, del tema de intromisión guerrillera, el tema de intromisión de inteligencia y contrainteligencia, que fue lo que nos llevó a una situación bastante grave en el seno de las Fuerzas Armadas. Pero quizás esto es como un paréntesis de las cuestiones que estamos hablando, pero tampoco fue que ellos también estuvieron tan pendientes de ese tema. Sí, claro, una de las cosas, y aquí viene una de las cosas importantes de lo de Fidel con los guyaneses, y es que en ese momento Fidel estaba peleando una guerra en África para los rusos, para la Unión Soviética. Y entonces ellos usaron a Guyana como base de entrenamiento y base de logística Esa fue la y guerra de Angola, aeropuertos. ¿no? Sí, en la guerra de Angola y en Etiopía y en varias guerras en África. Y entonces ellos usaron a Guyana como una base de apoyo. Y también a Grenada. Acuérdate que hubo la invasión a Grenada por parte de los gringos en el 84, 86. En el Y tiene que 89, ver con no, eso también. 84, 84. Tiene que ver con eso también. Entonces, eh, los guyaneses ahí había militares cubanos dentro de Guyana, tipos que se entrenaban en aeropuertos, etcétera. Y ese fue, digamos, también parte del apoyo de Fidel a Guyana, ¿no? Porque Guyana siempre temió una invasión nuestra, una invasión militar. Ojo, que siempre estuvo en los planes, siempre estuvo en los planes. Uno de los planes en el Eso es 82 lo que me era eso. parece impresionante, ¿no? Que ya en el momento perfecto, que era después de que Guyana dejó de ser territorio inglés, que no sé si continuó siendo de la Commonwealth, pero dejó de ser de territorio inglés, creo que ese era el momento perfecto desde el punto de vista militar, estratégico, cualquier tipo de cosa para meterse, ¿no? Ya después sale Estados Unidos con el tema, pero creo que sale mucho después, ¿no? Con la amenaza Sí, de que, bueno, bueno, si se meten. Estados Unidos, Kennedy vio con buenos ojos la reclamación venezolana, pues tenía una amistad personal con Betancourt, pero después Johnson y los demás fueron neutrales, salvo ese episodio de Rupununi, ellos siempre fueron neutrales hasta ahorita, hasta hace como 5 años atrás. Ok, Eh, ¿y pero cuál es la posición, cuál ha sido la posición? Porque ya hablamos de los temas de los gobiernos de la democracia, hablamos del principio del siglo, hablamos incluso del antecedente de los mapas españoles. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los últimos 30 años, incluyendo los últimos 10 años de la decadencia de la democracia y los últimos 20 años del desastre que estamos viviendo? chévere. En el 82 se venció el protocolo de Puerto España. Luis Herrera decide no seguir con ese protocolo, no lo renueva. Entonces, se reactivan las negociaciones y las conversaciones en la ONU, por medio de Naciones Unidas. Se hace Guyana es la primera vez que propone llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia. Nosotros lo rechazamos. Después hay una propuesta de Pérez de Cuéllar, que era el secretario general de la ONU, que era peruano, recién fallecido, que era una propuesta rara, extraña, tampoco la aceptamos. Y bueno, pasaron unos años viendo a ver qué decidíamos. Y en el 88, ya finalizando Lucinchi, empezando el segundo gobierno de Carlos Andrés, se decide por los buenos oficios, el mecanismo de los buenos oficios. Los buenos oficios es acercar una tercera persona, acerca a las partes para que entre ellas mismas logren un acuerdo, abre canales de diálogo, de comunicación, pero no puede dar soluciones, no puede dar propuestas. Esa es la diferencia con el mediador. Tuvimos 4 buenos oficiantes, sí, desde el año 88, todos eran del Caribe inglés, todos. El primero era de Grenada, el segundo fue de Barbados y el tercero fue de Jamaica. El primero fue Alistair McIntyre, estuvo 10 años en el cargo hasta el 99, cuando renuncia. El segundo fue Oliver Jackman hasta 2007, cuando se muere. Y el tercero fue Norman Girvan hasta 2014, cuando también se muere. Y después vino el noruego Dag Nylander, pero ya bajo otro contexto. Mira, de la democracia, ¿qué puedo concluir yo? O sea, el Esequibo todavía está vivo y es recuperable y es salvable. Y todavía tenemos esperanza allí, posibilidades, gracias a lo que hizo Betancur y León, a lo que ellos hicieron en toda la década del 60, que fue el pan nuestro de cada día con esta cuestión. Pero la democracia después, y eso me lo reconoció un político viejo venezolano, me dijo que la democracia, y es cierto, la democracia falló al resolver ese tema,
le dio muchas largas, lo postergó demasiado. Tuvimos la gran oportunidad en el 69, después tuvimos otras grandes oportunidades en el 82. Hemos tenido oportunidades. Bueno, del Pero 82 hay un cuento de la preparación por parte de Luis Herrera, creo que era el presidente en ese momento, para invadir militarmente con un comando de selva. No sé qué hay de cierto en eso. sí, eso es cierto. De hecho, me contó alguien que estuvo en un evento militar con Luis Herrera en el 82, que Luis Herrera va a Tumeremo y en Tumeremo hace la salutación de fin de año a las Fuerzas Armadas. Y eso allí se estaba preparando, porque esa fue una de las posibilidades que se barajaron de hacer una ocupación militar del territorio. Y fíjate que eso coincide, el 82 coincide con la Guerra de las Malvinas y coincide con el fin del protocolo de Puerto España. Entonces, el tema está abierto y yo recuerdo que incluso tú has publicado una foto de un periódico que habla ahí, creo que era el comandante de la Marina, que decían Sí, sí, que sí. ellos también estaban dispuestos a apoyar a los argentinos y todo aquello, ¿no? Ujú, sí. La ocupación militar se barajó en ese momento. Y es lo que te digo, se llama la hipótesis negra, Blanca Yaurima, que nunca se ha aplicado, pero estuvo allí. Ajá, y ahora Pero está yo te digo, vigente porque una de las cosas que más se mofa, digamos, el gobierno del 99 en adelante, es de tener unas grandes fuerzas armadas, de tener una gran inversión en material bélico, de tener una gran formación, muy entre comillas, de los militares venezolanos. ¿Y cuál es la tesis que se maneja en ese aspecto con respecto al tema de la recuperación del territorio? ¿Existe o existió por parte de la Cancillería venezolana, por parte de los funcionarios diplomáticos venezolanos, un intento o un trabajo serio para recuperar el territorio, o es simplemente una cuestión del populismo que ya conocemos? bueno, si la democracia falló en resolver este asunto que tuvo oportunidades, Chávez también falló muchísimo. Fue un gran error y Chávez es un gran culpable de la situación en la que estamos ahorita. Él mantuvo la continuidad de la democracia en cuanto a la reclamación del territorio hasta el año 2004. Y hay que decir dos cosas, ¿no? La primera, que desde el 65 Venezuela se opuso a que los guyaneses entregaran concesiones mineras, petroleras, madereras, de cualquier índole, desde 1965. Esa fue una manera también de presionar, ¿no? A Guyana para lograr una solución a esto. Y esa actitud duró, o esa posición oficial duró hasta el año 2004, cuando Chávez va a Guyana y cambia radicalmente. También hay un episodio con Chávez al inicio de su gobierno en el año 2000, que los guyaneses, precisamente contraviniendo esta actitud de Venezuela, quisieron instalar una base aeroespacial cerca de Morajuana, en la zona del norte del territorio Esequibo, una base de lanzamiento de satélites. Algo parecido a lo que tienen los franceses en Guayana Francesa, más o menos en esta zona iban a instalar una base aeroespacial. Chávez se opone a eso, se opone fuertemente a eso, bueno, y los guyaneses se echan para atrás. Pero ya en 2004, y ahí hay que decirlo, y es cierto, ahí entra la influencia cubana, la cuestión ideológica, la tradicional también ingenuidad venezolana en materia de política exterior, de diplomacia, terminó siendo un elemento nefasto de combinar ideología con, con ingenuidad. Porque Chávez va a Claro. Guyana, a Georgetown, y se reúne con Barrat Yagdio, el entonces presidente, y le dice, bueno, que Venezuela no se va a poner a que ellos entreguen concesiones mineras, petroleras, gasíferos, de cualquier cosa, siempre y cuando beneficiara a los habitantes. El problema es que ahí no se han beneficiado los habitantes, ahí se han beneficiado es las transnacionales, Es una cosa. la élite de gobierno guyanesa, ahí no se ha beneficiado realmente la gente. Entonces, Guyana a partir de ese año, bueno, sintió que le habían dado un cheque en blanco para hacer lo que le diera la gana, y literalmente hizo lo que le dio la gana durante 9 años seguidos. Hay gente, y aquí también hay que decir algo, ¿no? Hubo expertos y hubo gente que cometió el error de decir de que el territorio de Chávez lo había regalado, lo había entregado, se había perdido definitivamente, y es falso. Y es falso porque todavía está activo, todavía está vigente. Bueno, en el artículo que publicaste ahí en la página web lo pueden leer, lo más reciente que está ocurriendo. Pero ciertamente debilitó nuestra actitud O sea, quizás debilitó frente. nuestra posición frente a la reclamación. Exacto.
Sí, se debilitó nuestra posición, porque además hay otra cosa, y esto se lo dije por Twitter a Rafael Ramírez, que él dice una serie de datos interesantes que yo intuía, pero no tenía certeza, pero también dice muchas falacias y medias verdades, y yo le dije, mire, aquí Chávez cometió una serie de errores, y ustedes no, él que fue un hombre de confianza de Chávez, una serie de cosas que nos hicieron, porque tú le puedes dar a Guyana ese permiso para las concesiones petroleras, ok, pero por otro lado, activa una estrategia de recuperación, que la estrategia existe, incluso de gente dentro del gobierno, que han defendido el tema dentro del gobierno durante Ok, años y han planteado y una propuesta de recuperación y no le pararon a eso. O sea, hubo negligencia total en eso, o sea, había una negligencia completa. Entonces, durante 9 años prácticamente hubo una negligencia porque Chávez dio ese permiso y no había un plan B, no, así, como que no se agárrelo hizo y más bueno, nada, no ¿no? sé, vamos a ver qué hacemos. Sí, pero es que, exacto, pero es que no hubo, es que lo que yo critico es que no hubo un plan B, una estrategia, bueno, vamos a darle este permiso a los guyaneses, pero por otro lado nosotros vamos a darle cédula a la gente del Esequibo, o vamos a desarrollar las zonas adyacentes a la A la región, o frontera, vamos a hacer esto, aquello. como No, es hacen que los no se hizo eso. brasileños. Como hacen los brasileños. Los Exacto. brasileños prácticamente te ponen una estación de gasolina en el departamento de Facenda en todo el borde de la línea. Sí, lo he visto, eso es verdad. Eso es verdad. Te ponen Y una bomba de nosotros no hicimos gasolina. nada de eso. Y nosotros no hicimos nada de eso. Y es la gran crítica que yo le hago a Chávez, que fue demasiado permisivo y no se hizo nada. O sea, se les dio un cheque en blanco y no se hizo prácticamente nada. Se hicieron algunas cosas, se dijeron algunas cosas, pero digamos, para el poder que tuvo Chávez, para el tiempo que tuvo Chávez, eh, y para todas las oportunidades que tuvo Chávez, que él tuvo tres cosas simultáneamente que no tuvo ningún presidente venezolano desde Gómez: tiempo, dinero y poder. Chávez tuvo plata, tuvo tiempo y tuvo poder para resolver ese tema. Chávez también pudo haber resuelto el tema o haber avanzado muchísimo en la resolución de este litigio, y no lo hizo. Lo hizo, o sea, y es una de las grandes cosas que yo le critico. Él es gran culpable de que ahorita Guyana se sienta guapa y apoyada y se siente poderosa, y está la ExxonMobil y hay un montón de empresas de varios países ahí metidos, y que se descubrió petróleo, y entonces ahora No, Guyana nos está llevando a la Corte y no Internacional de solamente Justicia. eso, porque ahora tenemos también el agravante de unas Fuerzas Armadas cada vez más debilitadas, unas Fuerzas Armadas que ya no pueden ni siquiera combatir a la intromisión de fuerzas paramilitares dentro del territorio, que se encuentran muchas en esa zona. Si vemos bien la zona, todo lo que es el estado Bolívar, el estado Amazonas, incluso el estado del Tamacuro, está lleno de fuerzas paramilitares que están haciendo estas cuestiones del arco minero. Entonces, aparte de todas esas cosas, debilitó lo único que medio nos quedaba como para un escenario drástico, que eran las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, obviamente las Fuerzas Armadas están bastante debilitadas, bastante desmoralizadas. Me han contado de presencia del ELN en las zonas cercanas al territorio, así que en el estado Bolívar, ahí por los lados de Anacoco, Tumeremo, esos lados ahí me han contado de presencia de helenos. Eh, la Marina, la que digamos más ha sacado la cara por esto hasta los momentos ha sido la Marina. Hubo algunas acciones. El cheque en blanco a Guyana se le acaba en 2013, no porque Maduro lo ordenó, sino fue porque hubo una acción ahí, una iniciativa de la Marina, cuando Ese fue capturan un. el famoso buque que se capturó en la fachada. Exactamente, el técnico Perdana, que se lo llevaron a Margarita. Y ahí se le acabó el cheque en blanco a Guyana. Entonces, eso ayudó a reavivar el tema, a reactivarlo, Pero tú crees porque que esa estaba muy, muy acción dormido. ¿tú crees que esa acción de la Marina responde a algo de la Marina propia como tal o fue algo, digamos que fue una orden directa de arriba o eso fue simplemente No, arreglado? eso fue de la Marina. Esa acción de 2013 fue algo de la Marina, porque ahí hubo una acción unos meses antes, cuando yo viajé para allá, uno de los viajes que hice, hubo una acción del ejército. Yo fui acompañado por el ejército, y ahí hicimos una pequeña acción que causó mucho revuelo en Guyana. Aquí no tanto, pero Yo me allá acuerdo sí de eso, bastante. yo me acuerdo de eso. ¿Te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. Sí, salía en primera plana la Sí. cosa. Entonces, esa acción del ejército impulsó a la Marina, y la Marina, bueno, se lució bastante bien. Pero yo recuerdo que Maduro ahí estaba dudoso, echó para atrás, bueno, y al final terminó apoyando el hecho cumplido.
Porque acuérdate que en 2013, cuando muere Chávez y vienen las elecciones polémicas contra Capriles y eso, Maduro buscó apoyo internacional para que lo reconocieran. Y uno de los primeros países que él fue es a Guyana. Que Maduro fue para allá en unas declaraciones lamentables que desvirtuaron la reclamación, la desvirtuaron completamente. Ahí solamente faltó que entregaran a la gente que ha defendido eso durante toda la vida, pues ese territorio durante toda la vida, porque dijo unas cosas, una serie de mentiras, de falacias, muy, muy graves, muy lamentables. Y bueno, él después se resarció en parte por necesidad en 2015, pero mira, uno de los grandes problemas de esto es el desconocimiento del tema en todos los niveles y todos los sectores, que genera la negligencia, la ignorancia. No podemos querer lo que no conocemos. Porque tú que estás en Buenos Aires, Argentina, tú mejor que yo sabes el sentimiento que es Malvinas. Todos los argentinos se saben el problema de Malvinas, lo defienden, lo reivindican. Aquí no. Saben que es un tema más político que conocimiento. Incluso la gente conoce algo, o sea, se sabe el cuento de la guerra y la cosa, pero es muy romántico también. Yo creo que también adolecen de ese tema de desconocer ciertas cosas. Es un tema que es muy romántico y como son personas también sumamente fanáticas y tienen una predisposición casi genética al fanatismo, pues lo agarran también de bandera, pero ¿qué te puedo decir? Pero yo admiro eso de los argentinos. Yo admiro eso de los argentinos porque para ellos es un sentimiento nacional. Y yo lucho y aspiro y quiero que el territorio Esequibo sea un sentimiento nacional para los venezolanos. Esa es mi aspiración, uno de mis objetivos es ese. ¿Qué te parece si iniciamos con la ronda de preguntas de lo que tengan los espectadores? Porque precisamente una de las causas por hacer este live del territorio Esequibo, una reclamación histórica, es la cantidad de mensajes que han llegado a la mensajería privada, la cantidad de comentarios cada vez que se hacía alguna publicación sobre el Esequibo, que yo no manejo muy bien el tema, y bueno, tú eres totalmente experto en eso, has conocido el territorio, lo has visitado, casi que has estado en escenario de guerra prácticamente dentro del territorio, conociendo a los soldados guyaneses, conociendo a los soldados venezolanos, ha hecho un montón de cosas. Entonces vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas con todas las cosas que la gente nos ha dicho desde hace un rato. Fíjate, por acá... Sí. Por acá. Vamos a ver qué preguntas tenemos. ¿Ustedes ven posible recuperar el 100% del territorio? ¿Alguna salida negociada salomónica que reparta el territorio entre Venezuela y Guyana? El territorio es recuperable. Yo confío que es recuperable en su totalidad. Nosotros partimos en la Fundación Venezuela Esequiba con algunos expertos, somos de la idea de que el Esequibo se puede recuperar por vía social y económica. Evidentemente no estamos en las mejores condiciones como país ahorita, pero esto es un tema que se resuelve, creo yo, a largo plazo. No se va a resolver mañana ni pasado mañana o el año que viene, aun cuando estemos metidos ahorita por culpa de Guyana en la Corte Internacional de Justicia, que estamos a la espera de que la Corte diga si acepta o rechaza la demanda de Guyana. ¿Y qué es lo que pide Guyana en la Corte? Bueno, básicamente que ratifiquen el laudo arbitral de París. Eso es principalmente lo que ellos están pidiendo. Pero para nosotros la solución es pacífica. La solución es pacífica, es social y es económica. Reconocerle a la gente del Esequibo la nacionalidad venezolana, tener más presencia allá. Hay quienes han dicho que también la solución es la guerra, pero la guerra siempre es la última opción. La guerra es un tema muy costoso, en todo sentido. Por acá otro comentario dice, veo muy preocupante la postura de la BBC y DW Deutsche Welle, me imagino, con respecto al Esequibo. Mucha propaganda con el tema guyanés donde Venezuela es la mala. ¿Tú qué opinas de eso? Pienso lo mismo que esa persona que pregunta. De hecho, vi unos cortos que ha sacado la Deutsche Welle recientemente. El último fue realmente, parecía propaganda de Guyana, porque dice también falacias, medias verdades, oculta cosas. ¿A qué responde eso de esos medios de comunicación sobre todo? De BBC es entendible, pero de Deutsche Welle es... Bueno, puede ser que alguna empresa alemana tenga intereses allá en la zona. También el hecho de que Venezuela ahorita es un problema de política internacional y somos los malos de la película. Guyana siempre ha jugado a su favor el victimismo de somos un país pequeño y pobre peleando contra un país petrolero rico y poderoso. Entonces ha jugado siempre el victimismo.
Ellos tienen una diplomacia seria, continua, activa, y ellos han hecho mucha propaganda a su favor en el tema. Les cuento que he intentado hacer unos contactos con la gente de la Deutsche Welle, que aquí en Venezuela, precisamente para que nos concedan un derecho a réplica y hablar la verdad de Venezuela sobre ese territorio, la otra cara de la moneda. Por acá hay otra pregunta que dice, si el Tratado de Ginebra establece que ninguna de las dos partes puede hacer algo dentro del territorio en reclamación, ¿por qué Venezuela no actúa igual que ellos en ese territorio? Bueno, haya sido, o sea, Guyana es la que está dentro del territorio, la que lo administra. Digamos que nosotros hemos sido respetuosos con eso, lamentablemente, muy a mi pesar. Lo que dice el Acuerdo de Ginebra es que ningún acto o actividad constituirá derechos de soberanía o para alegar derechos de soberanía sobre el territorio. Haya habido, y creo que ha habido una falla nuestra de tratar de presionar más y de tener mayor presencia en la zona o en las cercanías a la zona, porque el Estado venezolano allí es casi inexistente, incluso en la zona cercana. Entonces, dentro del Esequibo no tenemos ninguna presencia dentro del territorio. Y en las zonas cercanas es bastante precario. Lo que pasa es que también es ese problema del Acuerdo de Ginebra, que si Venezuela hace un puente o hace una carretera allí, no le da más derechos sobre el territorio. O sea, desde el punto de vista jurídico, hay una cuestión práctica en los hechos que sí cambia o sí modifica, pero jurídicamente desde el punto de vista modifica. estratégico, empezar a poblar eso, como lo hacen los brasileños con la frontera, sería algo fantástico. Sí, es que esa es parte de nuestra propuesta para recuperarlo, ¿no? Mayor presencia venezolana en la zona, presencia física de gente, de radios, de carretera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que estamos en esa estación desastrosa que en este momento, ahorita en el corto plazo, no lo podemos hacer. Sí, es imposible. O sea, escasamente hay para tapar un hueco, sacando otro hueco, y ahorita no hay para eso. Dice por acá otro usuario, Estados Unidos no pudo sostener Vietnam del Sur de 175.000 kilómetros cuadrados. ¿Vamos a poder nosotros y más en estos momentos? La opción militar no fue ni será una opción. ¿Qué opinas sobre eso? Reitero, la opción militar es la última que debemos tener para recuperar el territorio. No estoy diciendo que hay que olvidarla, que hay que descartarla, hay que mantenerla, pero siempre en la última opción. Hay que recordar que en el mundo actual ir a la guerra por un territorio es casi un delito internacional. Prácticamente. Y nos caería encima, bueno, la ONU y todos los países. Además, ahora Guyana, con ese descubrimiento de petróleo, se volvió un país más importante para el mundo, ¿no? Para el sistema internacional. Y ahí hay un cambio ya mismo de la situación geopolítica. Entonces, el tema militar, aunque sí debo decir algo aquí. Nosotros hablamos al principio de la fachada atlántica y habían habido algunos incidentes allí, lo del buque Tecniperdana, y en diciembre del año antepasado hubo otro episodio también con otro barco que la Marina venezolana lo expulsó. Mira, esta salida del Orinoco aquí es lo que nos asegura la exportación e importación de bienes, servicios y productos que salgan de Sidor, por ejemplo, aunque esté quebrada, pero de Sidor, la producción agrícola, el comercio, la navegación, etcétera, etcétera, nos da la libertad de navegación. Y Venezuela tiene que defender la fachada atlántica. La fachada atlántica, tenemos que defender eso. Con uñas, dientes, garra, con canoa, con chalana, con lo que haya, con lo que tengamos. Eso tenemos que defenderlo, porque Guyana nos quiere quitar. Guyana pretende que para entrar y salir del Orinoco hay que pedirle permiso a ellos. Pagar un peaje. Eso es lo que ellos pretenden. Exactamente, pedirles permiso para entrar y salir del Orinoco. Y eso no podemos aceptarlo, eso no lo podemos permitir. Nos quedan aproximadamente 15 minutos de la segunda parte y última por hoy. Espero que podamos volver a hacer un nuevo programa y muchísimo más extenso, muchísimo mejor preparado. Lo hacemos esta vez en YouTube Live para que se le haga más fácil a la gente en Venezuela verlo. Por temas de conexión Instagram, a veces se les hace muy difícil a la gente en Venezuela. Vamos con un par de preguntas más.
¿Qué opinan los esequibanos del reclamo? ¿Existe un apoyo a la causa venezolana? Mira, ahí hay de todo. Ahí hay opiniones encontradas. Yo conocí gente que quería ser venezolana, gente que le gustó Venezuela. También he conocido gente que no le interesa, gente que le da igual. Eh, Venezuela durante décadas fue muy atractiva para ellos, bueno, por, por la democracia, por las posibilidades económicas, porque aquí no hay racismo. Eh, entonces, bueno, durante mucho tiempo fuimos muy atractivos para ellos. Lamentablemente, por nosotros, por ignorantes y negligentes, no les dimos la mano como debió ser, no les dimos a atender como debió ser. Y esos esequibanos, según el artículo 32 de la Constitución, son venezolanos por nacimiento, como tú, como yo, como los que nos están viendo en este momento. Varias opiniones. Lo que hay que llevarles a ellos es el sentido de que, bueno, son venezolanos y sembrar en ellos la venezolanidad, el sentimiento venezolano. Ok, por acá, bueno, ya aquí hay un par de preguntas que ya se han respondido, por eso no las voy a nombrar. Por acá dice, la definición de fronteras en el fallo de La Haya será como en el caso Nicaragua-Colombia por las islas de San Andrés y Providencia, o sea, ¿qué beneficio a ambas partes, tierra y mar? Eh, bueno, la Corte últimamente ha emitido sentencias extrañas. Por ejemplo, esa de Colombia-Nicaragua, porque le dio a Colombia las islas, pero le quitó el mar, le dio a Colombia las islas y a Nicaragua le entregó el mar. Aquí Guyana lo que está pidiendo es la ratificación del laudo arbitral de París, está pidiendo que le devolvamos la isla de Anacoco, una isla que es una base militar venezolana en el río Cuyuni. Está demandando a Venezuela por daños y perjuicios, está pidiendo bueno, que no nos metamos más en el Esequibo, y está pidiendo que se le otorgue el territorio marítimo correspondiente a la zona, ¿no? A la zona de reclamación que, como te expliqué, tiene la proyección marítima. Eso es lo que está pidiendo Guyana. Estamos ahorita a la espera por lo del coronavirus. La Corte está en receso. Estamos en la fase ahorita preliminar, las audiencias orales. La Corte tiene que decidir en los próximos meses si acepta o rechaza la demanda de Guyana. Es decir, estamos ahorita en la cuestión de forma, no en la cuestión de fondo de la demanda, sino simplemente la Corte ve si asume o no asume el tema. Yo creo, yo sueño y yo quiero que la Corte Internacional de Justicia rechace la demanda de Guyana. Bueno, y Porque, bueno, hay una serie de elementos. Nos vamos con la última pregunta, ya por el tiempo, ojalá no se nos cierre la sesión, pero todavía faltan unos minutos, pero acá dice, ¿cuál ha sido la política del gobierno de Granger en relación al problema político venezolano y en torno a la dualidad Guaidó-Maduro? Granger ha sido muy ambiguo. Cuando él asumió la presidencia de la República ya en 2015, él empezó a atacar mucho a Maduro. Y entonces ahí fue cuando Maduro reaccionó con el tema y entonces se volvió en un paladín defensor del Esequibo venezolano. Entonces ha sido una situación, ha sido una relación tensa, ha sido una relación tensa con Maduro por parte de Granger, pero en el caso, por ejemplo, de Guaidó y eso, ellos no han reconocido a Guaidó, han mantenido un silencio. De hecho, ellos mantienen aquí personal diplomático en la embajada y ellos, en cierta forma, reconocen a Maduro, ¿no? Y fíjate que ellos participaron brevemente en el Grupo de Lima, pero se salieron luego de la acción de la Marina en diciembre del 2018, cuando expulsaron unos barcos petroleros que estaban ahí en la fachada atlántica. Ellos han sido muy ambiguos, porque ellos también han dicho que tanto la oposición como Maduro tienen la misma actitud frente a ellos. Entonces, les da igual. Bueno, ha sido una excelente transmisión, una de las mejores entrevistas que hemos tenido. Bueno, una pregunta más ahí para la ñapa. Bueno, mete una más ahí de la ñapa. Una ñapita, pero vamos a ver qué más está por aquí. Una ñapa ahí. O si tú tienes una pregunta.
No, mira, ya lo que tenía lo contestaste durante 2 horas. Vamos a ver qué otra pregunta tienen por acá. Por acá, por acá. ¿Les parecen Estados Unidos y Brasil unos mediadores idóneos? Me imagino que con respecto al conflicto. Mira, Brasil tiene en el fondo sus intereses, porque ellos tienen una gran presencia en el sur del territorio. Bueno, hay una penetración comercial, económica, social, y lo que busca Brasil es una salida hacia el Caribe, ¿no? Y que Guyana se la puede otorgar. Una salida a la producción industrial de Boavista y de Manaos, y ellos financiaron un puente que está en el Rupununi, un puente importante, lo financió Brasil, y tienen una gran presencia ahí en esa zona del sur. Incluso yo conocí ya en los lados del Cuyuni, en el centro norte del territorio, conocí brasileros. Y ellos han tenido una actitud de penetración, ¿no? Y Brasil actúa con política de Estado. Ellos tienen el Plan Cala Norte, que es algo que tiene como 30 años, que es de presencia, penetración e influencia en sus zonas fronterizas, ¿no? Sobre todo en la zona fronteriza del norte. Brasil no me parece un idóneo, y No es Estados muy Unidos en este idóneo. momento tampoco lo es. Mira, mi temor, yo tengo un gran temor, y es que sea la solución que tenga el problema venezolano, o sea, el problema de Venezuela como país actualmente, que es un problema político internacional. A mí me preocupa mucho qué pueda pasar con el Esequibo. Si hay que estar claros en algo, la solución a la tragedia venezolana no está solamente en Caracas, está en Washington, está en Beijing, está en Moscú, está también en La Habana, hay que decirlo. Entonces, puede terminar ocurriendo de que la solución que haya, la que sea, nos terminen obligando por ejemplo, a aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, o peor todavía, a Como abandonar la Alemania reclamación, a entregar el como territorio. Alemania con el Tratado de Versalles o Alemania con los tratados que les quitaron Ajá, territorio, algo así. básicamente. Algo así. Y yo tengo mucho temor a eso, mucho temor a eso. Eh, Porque además, si por ejemplo nos obligan a aceptar la Corte Internacional de Justicia, nosotros iríamos allí a salvar lo que se pueda, porque no estamos preparados para ir a la Corte. Aunque yo lo advertí durante años, eh, no me prestaron atención, de que yo les dije, señores, Guyana va para la Corte. Lo dije desde 2014 y no me prestaron atención. Y si nos hubiésemos empezado a preparar desde aquel entonces, yo no tendría tanto temor, o no sería tan reacio a acudir a la Corte Internacional de Justicia, pero la verdad es que no estamos preparados para eso. Es muy serio, eso es alto nivel. Aunque un poco tardíamente, Maduro contrató a un asesor español, eh, experto en derecho internacional, pero no es solamente un solo palo, no hace montaña. Tienes que ser un Así equipo es. de 15, 20 personas de dedicación exclusiva. Te interrumpo, bueno, ya para despedir, quedan unos pocos minutos y no quiero que se cierre el live bueno, sin invitar a los seguidores, bueno, a seguir a Fundación Venezuela Esequiba. El otro grupo que también hay de la Fundación del Esequibo, ¿cuál es el otro grupo en el que participaban también ustedes? Bueno, yo estoy actualmente, que nos configuramos en la Fundación Venezuela Esequiba. Nos pueden seguir ahí por Twitter, YouTube, Instagram, Facebook. Estamos ahí siempre fieles, siempre presentes, activos en las cosas. Perfecto. Por un problema técnico, lamentablemente, este live no lo vamos a poder subir a YouTube, así que, pero les prometemos que vamos a hacer una nueva entrevista más extensa, más explicativa de las cosas que quedaron en el aire. Vamos a responder más preguntas. Y bueno, pueden ir buscando nuestra cuenta de YouTube, Venezuela Inmortal. También nos pueden seguir en Facebook como Venezuela Inmortal y www.venezuelainmortal.com. Ahí podrán ver un excelente artículo del profesor Raí Morillo sobre un resumen de algunas de las cosas que se hablaron acá en esta entrevista. Y nada, nos vemos en una próxima ocasión, siempre invitándolos a participar, a querer a su país y a querer la historia de Venezuela, porque estamos en la Venezuela profunda al alcance de un clic. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, muchas gracias, Francisco. Gracias a todos los que nos oyeron. Que estén bien, cuídense mucho. Hasta una próxima oportunidad.